Las pruebas de veneno de Cleopatra. En el año 47 a.C., mientras gobernaba como la última reina faraónica de Egipto, Cleopatra VII dirigió su curiosidad intelectual hacia una búsqueda inquietante, la experimentación sistemática con venenos en prisioneros condenados. La joven monarca de 22 años era conocida por su profundo interés en la medicina y la toxicología. Incluso escribió varios textos sobre el tema. Sin embargo, sus métodos de investigación revelaron un escalofriante desprecio por la vida humana. Desde su laboratorio en el palacio, con vistas al puerto de Alejandría, Cleopatra estableció un proceso meticuloso. Los prisioneros, ya sentenciados a muerte, eran llevados ante ella sin saber que no recibirían la ejecución esperada, sino que se convertirían en sujetos de prueba. Los guardias obligaban a las primeras víctimas a ingerir pequeñas dosis de toxinas vegetales, extractos de cicuta, belladona y beleño. Cleopatra observaba con fría precisión clínica, registrando cada síntoma con detalle minucioso. Mientras los sujetos se retorcían entre convulsiones, ella anotaba el tiempo exacto en que comenzaba el sufrimiento. Cuando un prisionero empezó a echar espuma por la boca tras consumir extracto de belladona, documentó cada fase del deterioro, primero la desorientación, luego las pupilas dilatadas, después el pulso acelerado y finalmente la insuficiencia respiratoria. Y quienes sobrevivían a la primera prueba no eran liberados ni perdonados. Al contrario, recibían dosis cada vez mayores en los días siguientes. Los prisioneros expuestos a venenos minerales, como compuestos de arsénico, soportaban un tormento aún más prolongado. Los síntomas comenzaban con violentos calambres estomacales y evolucionaban hacia diarrea con sangre. Cleopatra mostraba un interés particular en medir cuánto tiempo se mantenía la conciencia mientras los órganos iban fallando uno a uno. Un relato describe cómo se acercaba a las víctimas en sus últimos instantes para preguntarles qué sensaciones estaban experimentando. Los experimentos más perturbadores implicaban combinaciones de toxinas. Cleopatra buscaba el equilibrio perfecto, un veneno que actuara con rapidez, pero sin provocar un sufrimiento visible excesivo. Las víctimas de estas pruebas sufrían múltiples colapsos simultáneos, parálisis causada por un agente mientras otro atacaba el corazón. Algunos permanecían plenamente conscientes mientras su cuerpo se apagaba sistema por sistema. Sus hallazgos, según se cuenta, influirían más tarde en su propio final en el año 30 a.C., cuando habría elegido una muerte relativamente rápida y menos dolorosa mediante el veneno de un áspid, evitando así la agonía prolongada que ella misma había estudiado con tanta atención. La disección prohibida de Henry de Mandeville en 1315. El respetado médico Henry de Mandeville trabajaba en las sombras de Montpellier, Francia. Durante el día, impartía clases de cirugía en la prestigiosa Facultad de Medicina, defendiendo la limpieza de las heridas en una época en la que la mayoría de los doctores creían que el pus era beneficioso. Pero cuando caía la noche, la sed de conocimiento anatómico de Mandeville lo llevaba a cruzar líneas que habrían horrorizado incluso a sus colegas más progresistas. La medicina medieval seguía anclada, en gran medida, a antiguos textos griegos plagados de errores importantes. Mandeville estaba harto de esas limitaciones teóricas. Decidió pasar de la teoría a la práctica. Comenzó examinando cadáveres obtenidos mediante sobornos a los cuidadores de cementerios. Sus primeras disecciones se realizaron sobre cuerpos ya sin vida, pero lo que descubrió desafiaba directamente las afirmaciones milenarias de Galeno. La posición de los órganos, el recorrido de los vasos sanguíneos, nada coincidía con lo que dictaban los textos aceptados. Y pronto, estudiar a los muertos dejó de ser suficiente. Testigos posteriores afirmaron que Mandeville pagaba a los guardias de la ciudad para obtener acceso a prisioneros condenados a muerte. En lugar de ejecuciones públicas, estos desafortunados eran llevados a un sótano de piedra bajo su residencia. Allí eran atados a mesas de madera. Mandeville administraba sedantes rudimentarios, vino mezclado con mandrágora y opio, pero apenas lograban amortiguar el dolor. Los sujetos permanecían conscientes. Con cuchillos especializados importados de Damasco, realizaba incisiones precisas en el abdomen. La piel era retraída con ganchos, dejando al descubierto los órganos internos de personas aún vivas. Mientras jadeaban y luchaban contra sus ataduras, él observaba el movimiento de sus intestinos, el pulso de los vasos sanguíneos, la expansión y contracción de los pulmones. Insertaba sondas para seguir el recorrido de los nervios, anotando cómo ciertos contactos provocaban espasmos musculares específicos. Lo más inquietante eran sus observaciones cardíacas. Documentó cómo el corazón seguía latiendo incluso cuando sus sujetos se debilitaban por la pérdida de sangre y el shock. Algunos permanecían conscientes durante más de una hora mientras él examinaba metódicamente sus órganos expuestos, tomando notas detalladas en pergaminos con las manos salpicadas de sangre.
Sus preguntas cada vez más débiles y sus súplicas eran registradas como vocalizaciones molestas, pero científicamente relevantes. Los experimentos de peste de Gita. En 1348, mientras la peste negra arrasaba Europa como una sombra imparable, el médico Gita se enfrentó a una crisis sanitaria sin precedentes en Aviñón, Francia. Mientras la mayoría de los doctores huían despavoridos, Dasoliac permaneció firme en su puesto, sirviendo como médico personal del Papa Clemente VI. Con la enfermedad exterminando a casi 2/3 de la población de la ciudad, la desesperación de Dasoliac lo llevó a cruzar una línea peligrosa. Convirtió a pacientes agonizantes en sujetos de prueba involuntarios para tratamientos que jamás habían sido comprobados. Su posición le otorgaba acceso ilimitado a los enfermos y moribundos. Comenzó documentando las distintas manifestaciones de la peste, diferenciando con precisión entre la forma bubónica y la neumónica. Pero la simple observación pronto dio paso a la experimentación, en las cámaras inferiores del Palacio Papal. Allí estableció lo que llamó sus salas de investigación, donde trasladaban a los pacientes más desesperados en busca de una última esperanza. Los primeros tratamientos experimentales consistieron en sangrías. Chaliac variaba metódicamente la cantidad de sangre extraída a cada sujeto, registrando con frialdad cuánto tardaban en morir después. Algunos perdían el conocimiento casi de inmediato. Sus cuerpos, ya debilitados, no soportaban más pérdida de fluidos. Otros resistían durante horas, con la respiración cada vez más agónica, viendo cómo su vida se escurría en recipientes de recolección. Cuando la sangría demostró ser inútil, Chaliac avanzó hacia procedimientos aún más invasivos. Abría los bubones, las dolorosas inflamaciones linfáticas características de la peste, y aplicaba diversas sustancias directamente en las heridas. A algunos pacientes les administraba cataplasmas hechas con sapos secos triturados. A otros les rellenaba las llagas abiertas con compuestos de mercurio. Quienes recibían el mercurio describían una sensación de ardor insoportable antes de desarrollar temblores y perder el control de sus funciones corporales. Pero sus experimentos más perturbadores estaban reservados para las víctimas de la peste neumónica. A los que luchaban por respirar les forzaban tubos por la garganta mientras se les introducían distintos vapores. Inhalaban vinagre concentrado, humo de hierbas e incluso orina calentada de personas no infectadas. Muchos sufrían espasmos inmediatos en la garganta, asfixiándose estando plenamente conscientes. Aquellos que sobrevivían al impacto inicial padecían quemaduras químicas en las vías respiratorias, haciendo que cada respiración posterior fuera más dolorosa que la anterior. Dasoliac registraba meticulosamente cada intento fallido, justificando el sufrimiento como un sacrificio necesario en nombre del avance médico. La mayoría de los sujetos moría pocas horas después de someterse a sus tratamientos experimentales. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Sección de vivisección en Alejandría. En el siglo III a.C., Alejandría se erigía como el gran faro intelectual del mundo mediterráneo. Su majestuosa biblioteca atraía a sabios de todos los rincones del mundo conocido. Entre ellos destacaban dos médicos cuyos nombres quedarían grabados en la historia, tanto por sus avances científicos como por su estremecedora crueldad, Herófilo y Erasístrato. Estos médicos griegos, amparados por los gobernantes ptolemaicos, llevaron a cabo lo que muchos consideran los experimentos más perturbadores de la medicina antigua. A diferencia de sus predecesores, que se limitaban a diseccionar animales, ellos obtuvieron permiso del rey Ptolomeo y para practicar disecciones en seres humanos vivos. Sus pacientes eran criminales condenados a muerte, entregados por las autoridades como si ya no contaran como personas ante la ley. Las crónicas históricas estiman que entre 300 y 600 individuos fueron sometidos a vivisección durante ese periodo. Ninguno sobrevivió. Los procedimientos se realizaban en una cámara especialmente construida cerca de la biblioteca. Las víctimas permanecían plenamente conscientes, atadas a mesas de madera inclinadas. No existían anestésicos, más allá del vino, que en ocasiones se les negaba deliberadamente para observar reacciones inatenuantes. No había nada que mitigara el dolor. Con instrumentos de bronce y hierro, los médicos practicaban incisiones iniciales, precisas y calculadas, a lo largo del abdomen. Separadores especializados mantenían abiertas la piel y las capas musculares, dejando a descubierto los órganos internos, aún vivos. Mientras los gritos desgarraban la sala, Herófilo trazaba un mapa del sistema nervioso. Seguía el recorrido de los nervios desde la médula espinal y logró distinguir correctamente entre nervios sensoriales y motores, manipulándolos en pacientes conscientes para observar qué estímulos provocaban dolor y cuáles desencadenaban movimientos involuntarios. Por su parte, Erasístrato centraba su atención en el sistema circulatorio.
Observaba el flujo de la sangre en vasos expuestos y estudiaba el corazón todavía latiendo ante sus ojos. Los sujetos más valiosos eran aquellos que permanecían conscientes durante más tiempo. Algunos relatos describen cómo los médicos interrogaban a los viviseccionados, preguntándoles qué sentían mientras distintos órganos eran manipulados. Se cuenta que una víctima permaneció consciente durante casi 2 horas mientras los médicos exploraban su cerebro expuesto, aplicando presión en distintas áreas y documentando los cambios sensoriales o los movimientos musculares resultantes. Años después, el médico romano Aulo Cornelio Celso escribió que, aunque el conocimiento obtenido pudiera beneficiar a futuros pacientes, dañar a unos para favorecer a otros violaba el principio esencial de la medicina. Sin embargo, esa preocupación ética no bastó para detener la práctica, que continuó durante décadas. Experimentos posteriores a la ejecución en la Europa del siglo XVIII. Las ejecuciones públicas no solo atraían a multitudes de curiosos, sino también a médicos, anatomistas y filósofos naturales ansiosos por experimentar con los recién muertos. La eficiencia de la guillotina había abierto una puerta inquietante a nuevas preguntas científicas. ¿Cuánto tiempo persistía la conciencia tras la decapitación? ¿Podía la vida restaurarse temporalmente mediante las nuevas técnicas eléctricas? Las respuestas se buscaron en nombre de la ciencia, pero con métodos que horrorizaban incluso a los espectadores más curtidos de las ejecuciones. El 14 de mayo de 1754, en Copenhague, el fisiólogo Johann Winslow obtuvo acceso especial al cuerpo de un asesino recién ejecutado. Apenas segundos después de la decapitación, la cabeza aún tibia fue llevada apresuradamente a una mesa preparada. Allí, Winslow inició su investigación. Primero pinchó el rostro con instrumentos cada vez más afilados, observando meticulosamente que los párpados se estremecían y la mandíbula se tensaba durante aproximadamente 2 minutos después de la separación. Cuando gritó el nombre del condenado directamente en su oído, los testigos afirmaron que los ojos parecieron orientarse brevemente hacia el sonido. Un instante que dejó helados a todos los presentes. Pero los experimentos más perturbadores surgieron de las teorías eléctricas de Luigi Galvani. En París, en 1793, mientras el reinado del terror generaba un flujo constante de ejecutados, el médico Pierre-Jean-Georges Cabanis aplicó corrientes eléctricas a cabezas recién separadas, apenas instantes después de caer la cuchilla. La primera descarga hizo que los ojos se abrieran de par en par, con una expresión que los observadores describieron como desconcierto absoluto. La segunda provocó que los músculos faciales se contrajeran en gestos que recordaban a la ira o a un dolor extremo. Se informó incluso de una cabeza que movió los labios como si intentara hablar durante casi 4 minutos tras la decapitación. Los experimentos con el tronco decapitado no fueron menos inquietantes. Cuando se aplicaban electrodos a la médula espinal expuesta, los brazos se alzaban bruscamente, como si intentaran alcanzar la cabeza ausente. La estimulación cerca del corazón generaba contracciones rítmicas, incluso después de que el órgano hubiera dejado de latir por sí solo. Algunos relatos describen extremidades moviéndose con suficiente coordinación como para casi empujar el cuerpo fuera de la mesa de examen. La pregunta más polémica seguía siendo la conciencia. El fisiólogo alemán Samuel Thomas von Sommering llevó a cabo una serie de pruebas destinadas específicamente a determinar si existía algún grado de percepción tras la decapitación. Aplicó distintos irritantes químicos directamente sobre el tejido cerebral expuesto, observando atentamente las respuestas faciales. Según sus informes, las expresiones reactivas podían continuar hasta 7 minutos, aunque con intensidad decreciente. La posibilidad de que los condenados pudieran experimentar sus propias autopsias post-mortem perturbó incluso a otros científicos de la época. Y aún así, los experimentos continuaron durante décadas, amparados bajo la justificación de que eran necesarios para comprender la verdadera naturaleza de la muerte. El toro de bronce de Farís. En el año 570 a.C., la ciudad siciliana de Acragas cayó bajo el dominio de Farís, un tirano cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de crueldad sádica. A diferencia de otros gobernantes que simplemente ejecutaban a sus enemigos, Farís transformó la ejecución en un espectáculo grotesco y en un experimento macabro de ingeniería del sufrimiento. Su creación más infame fue el toro de bronce, una estatua hueca de metal diseñada no solo para matar, sino para generar una perturbadora ilusión acústica ante los ojos y oídos del público que presenciaba la muerte. El artefacto fue diseñado por Perilao, un broncista ateniense que buscaba ganarse el favor del tirano. El toro, de tamaño real, fue fundido en bronce con una meticulosa atención al detalle anatómico. En su interior había una cámara hueca lo suficientemente grande como para encerrar a un adulto. Pero lo que hacía de este dispositivo algo verdaderamente aterrador era su diseño acústico. Un sistema de tubos y conductos conectaba la cámara interior con las fosas nasales y la boca del toro.
Estos estaban calibrados para transformar los gritos humanos en sonidos que imitaban el bramido de un toro enfurecido. Cuando una víctima era condenada al toro, la obligaban a entrar por una puerta lateral que luego se sellaba con pernos de bronce. Debajo de la estatua, los asistentes encendían una hoguera. Al calentarse el metal, la persona en el interior primero sentía el calor, luego un aumento insoportable de la temperatura y, finalmente, el dolor abrasador del contacto con un bronce lo suficientemente caliente como para provocar quemaduras instantáneas. No había muerte rápida. No había desmayo por humo. Los mismos tubos que deformaban sus gritos permitían la entrada de la cantidad justa de aire para prolongar la agonía. Las víctimas intentaban al principio evitar tocar el metal, retorciendo sus cuerpos en un esfuerzo desesperado por minimizar el contacto. Pero cuando toda la cámara comenzaba a arder, aquello se volvía imposible. La piel se adhería al bronce al rojo vivo. Según los relatos, la mayoría permanecía consciente durante más de 20 minutos, mientras sus cuerpos literalmente se cocinaban de afuera hacia adentro. Y mientras tanto, la multitud reunida escuchaba únicamente el bramido de un toro, sin percibir la agonía humana que se escondía tras ese sonido. Irónicamente, el propio Perilao se convirtió en la primera víctima de su creación. Tras presentar su invento, Farís ordenó que el creador fuera introducido en el toro para probar su eficacia. Algunas versiones aseguran que Farís lo hizo sacar antes de que muriera, solo para ejecutarlo después por otros medios. Otras sostienen que Perilao pereció por completo dentro de su propia obra, experimentando en carne propia el sufrimiento que había diseñado para otros. Si te gustó este video, suscríbete para ver otros similares y no dudes en dejar sugerencias para el próximo video en los comentarios.